La traición no proviene de tus enemigos, proviene de las personas en las que más confiabas, personas a las que abriste tu alma, personas a las que defendiste cuando nadie más lo haría, aquellas a las que jamás imaginarías que te darían la espalda. Y, sin embargo, lo hicieron. No con un gran escándalo, sino de manera sutil. Se distanciaron, se volvieron frías, inaccesibles, y tú lo sentiste. Simplemente no querías creerlo. Y eso es lo que duele más. No lo que hicieron, sino quién lo hizo. La persona en la que te apoyabas se convierte en la que primero se distancia. Aquel en quien confiabas tus secretos comienza a evitar el contacto visual. Les envías mensajes y las respuestas llegan más lentas, más breves, más frías. Las conversaciones se secan, las risas se desvanecen. Siguen hablando, pero ya no es lo mismo. Dejan de preguntar cómo estás. Dejan de notar cuando no estás bien. Envías algo importante y lo dejan sin respuesta. O, peor aún, ni siquiera lo abren. Ese tipo de silencio grita más fuerte de lo que las palabras podrían hacerlo. Al principio, te dices a ti mismo que simplemente están ocupados. Intentas justificarlo. Bajas tus expectativas para protegerte. Pero, en el fondo, sabes la verdad. Ese sentimiento en tu pecho no es paranoia, es reconocimiento. Estás perdiendo a alguien que dijo que nunca te soltaría. Nadie te prepara para esto, para la manera en que las personas se desvanecen, para el momento en que alguien que solía luchar por ti deja de intentarlo, cuando la presencia se convierte en ausencia, aun cuando siguen en la habitación. Y sigues buscando respuestas, culpándote, preguntándote qué hiciste. Pero la verdad es que tú no cambiaste. Ellos sí lo hicieron. Aquí es donde comienza todo. No puedes evitar la traición, pero sí puedes dejar de ser sorprendido por ella. Una vez que entiendas cómo se ve realmente, nunca más ignorarás las señales. La traición rara vez es repentina. No comienza con mentiras, sino con pequeños cambios. Una respuesta perdida, un cambio en el tono. Mensajes que antes se respondían en minutos ahora permanecen sin leer durante horas, a veces días. Las conversaciones se acortan, como si te hablaran por obligación y no por interés. Lo sientes cuando dejan de hacer preguntas, cuando dejan de notar tu energía. Intentas mantener la normalidad, pero el esfuerzo comienza a sentirse unilateral. Dejan de aparecer cuando importa. No recuerdan las cosas que son importantes para ti. Tus triunfos son ignorados y tus fracasos ni siquiera se registran. Empiezas a encogerte para evitar ser una carga. Comienzas a cuestionar tu propio valor. Pero la verdad es que este cambio no surgió de la nada. La conexión ya se estaba desvaneciendo, poco a poco, mientras tú seguías tratando de mantenerla. Ellos se estaban distanciando mucho antes de alejarse por completo. Así es como funciona la traición. Al principio no es estruendosa, es silenciosa, pasiva, lenta. No te confrontan, simplemente se retiran. Se vuelven menos presentes, menos comprometidos, hasta que un día desaparecen emocionalmente, aunque sigan físicamente presentes. Empiezan a reírse menos, a brindar menos apoyo, a no estar para ti. Sientes la ausencia, pero no hay nada evidente a lo que se pueda señalar, y eso es lo que lo hace confuso. No es una gran traición, sino 100 pequeños momentos en los que eligieron dejar de escogerte. Y cuando finalmente lo mencionas, actúan como si lo estuvieras imaginando, como si fueras demasiado sensible. Es entonces cuando queda claro. Ellos también notaron el cambio, pero simplemente no les importó lo suficiente como para arreglarlo. La traición se construye en silencio. Vive en el espacio entre lo que solían hacer y lo que ya no se molestan en hacer. Y si alguna vez has sido sorprendido por alguien a quien amabas, sabes que las señales estaban allí. Simplemente no querías que fueran reales. Cuando la traición se desarrolla lentamente, es fácil pasar por alto lo que realmente la impulsa. Y, a menudo, lo que hay debajo no es crueldad, es inseguridad. No te odian, pero no pueden manejar lo que tu presencia les hace sentir. Tu confianza, tu disciplina,
tu progreso, resalta todo lo que sienten que les falta y, en lugar de enfrentarlo, crean distancia. Comienzan a comportarse de manera diferente, pero sin explicación. Lo sientes y ellos lo niegan. Ese es el momento en que pasa de ser una desconexión a una traición. No toda traición es intencional. Algunas personas quieren apoyarte, pero su ego no se lo permite. En el fondo, sienten que te están perdiendo o que no son suficientes para estar a la altura. Y ese miedo se convierte en silencio, en frialdad, en resentimiento. No hablan de ello, porque la inseguridad rara vez se anuncia. Se esconde detrás del sarcasmo, en respuestas demoradas y en una constante falta de presencia. Se manifiesta cuando te celebran menos, cuando están a tu alrededor en menor medida, cuando te necesitan menos, no porque te hayan superado, sino porque se sienten incómodos con lo mucho que has crecido. Y eso es lo que hace que este tipo de traición sea difícil de señalar. Porque no ocurre nada explosivo. Es sutil, silenciosa, pero igual de dañina. Sí, tienen miedo. Sí, se sienten dejados atrás. Pero eso no lo hace aceptable. No excusa la forma en que se distanciaron o la manera en que te fallaron cuando necesitabas su cercanía. La inseguridad no justifica la traición. Simplemente explica el tipo de persona con la que tratabas. Algunas traiciones no son causadas por lo que hiciste, sino por lo que, sin saberlo, revelaste en otra persona. El capítulo anterior trató la inseguridad, pero hay algo más profundo que se arraiga cuando esa inseguridad nunca se enfrenta. Ahí es donde entra el yo sombra. Carl Jung creía que cada persona lleva un lado oculto, pensamientos, emociones e instintos que niega o entierra, no porque sean malvados, sino porque esas partes no coinciden con la versión de sí mismos en la que quieren creer. Pero lo que se entierra no desaparece, se pudre y eventualmente se desborda, a menudo sobre las personas más cercanas a ellos. Ven en ti algo que les recuerda lo que han reprimido. Tu confianza, un recordatorio de sus dudas. Tu honestidad, un detonante de su propia deshonestidad. Tu paz, un eco del caos que mantienen oculto. No procesan esto directamente, lo proyectan. En lugar de enfrentar lo que llevan dentro, te tratan como el problema. Lo peligroso es lo silenciosa que es. Te culparán por cosas que no tienen nada que ver contigo. Serás juzgado injustamente, acusado de ser alguien que no eres. Y, por mucho que intentes explicarte, no importará, porque el conflicto no es contigo, sino con su sombra. Podrías comenzar a sentirte confundido. Te preguntarás por qué, de repente, te resienten, te desestiman o te critican por rasgos que antes se celebraban. Ese es el cambio. Cuando dejan de verte claramente y comienzan a ver en ti una versión distorsionada de sí mismos. Esto no se trata de personas malas haciendo cosas malas. Se trata de personas no sanadas que ven amenazas donde no las hay. Su traición no surge de la lógica, sino de un reflejo emocional. Proteger el ego, evitar el espejo. Presta mucha atención a las personas que te acusan de tener motivos que no posees, que tergiversan tus acciones para que coincidan con tus miedos. Eso no es tu reflejo, es su sombra hablando. Algunas traiciones no son emocionales, son estratégicas. Los manipuladores que solo fingen lealtad no actúan por confusión, actúan con intención. No rompen tu confianza por accidente, lo hacen porque nunca la valoraron en primer lugar. Se colocan cerca, dicen todas las cosas correctas y te hacen sentir comprendido. Pero no es lealtad real, es un comportamiento calculado. Mientras tú les beneficie, jugarán ese papel. Te elogiarán en público, te apoyarán cuando haya miradas sobre ellos y repetirán tus palabras como si siempre hubieran estado contigo. Observa lo que sucede cuando la dinámica cambia. En el momento en que ya no satisfaces sus necesidades, se retiran, no con ira, sino con indiferencia. Su entusiasmo se desvanece, su atención desaparece. De repente, están demasiado ocupados, demasiado distantes, demasiado vagos.
Lo que los expone es cómo manejan los límites. Establece un límite y sentirás la tensión. Cuestiona su comportamiento y ellos cambiarán la narrativa. Te harán parecer el egoísta, el problema, la persona que cambió, porque para ellos, el control solo funciona si siguen a cargo de la historia. Estas personas no construyen, extraen tiempo, acceso, energía, confianza. Toman lo que necesitan, y si dejas de dar, o se desconectan o se vengarán. Y, debido a que la máscara parecía tan genuina, se tarda en darse cuenta de que estaban actuando desde el principio. Su traición hiere profundamente porque se disfraza de apoyo. Confiabas en lo que te mostraban. Les permitiste acercarse y ellos usaron esa cercanía para conseguir lo que querían. No pierdes a los manipuladores, ellos pierden el acceso. Pero primero, te convencen de que es tu culpa. Ese es su movimiento final. Culpa, confusión y silencio. Esto es lo que la mayoría no entiende. La traición puede surgir de una lucha de poder, no solo del resentimiento o la manipulación. Ocurre cuando tu crecimiento amenaza a alguien que solo se sentía seguro cuando tenía control sobre ti. Empiezas a expresarte más, a tomar tus propias decisiones, a establecer límites, y es entonces cuando ellos cambian. Lo que antes parecía cuidado se transforma en crítica. Lo que antes se sentía como apoyo, ahora se siente como presión. Dicen que has cambiado, pero lo que realmente ha cambiado es su control sobre ti. Las luchas de poder no siempre se manifiestan como discusiones o gritos. A veces son sutiles. Una mirada desdeñosa cuando compartes tus ideas, una broma que hiere más de lo debido, un comentario indirecto disfrazado de preocupación. No se trata de las palabras, sino de mantenerte pequeño. Algunas personas necesitan sentirse superiores a ti para sentirse seguras. Mientras tú las necesitaras, fueron amables. Pero en el momento en que comienzas a valerte por ti mismo, se sienten expuestas, reemplazables. Es entonces cuando empiezan a retroceder o a reaccionar de forma violenta. No porque hayas hecho algo malo, sino porque tu independencia les recuerda que ya no están en control. El cambio es silencioso al principio. Menos interés, más interrupciones. Luego se transforma en desaprobación, distancia o incluso sabotaje. Actuarán como si tú hubieras cambiado, cuando lo único que hiciste fue dejar de encogerte. Este tipo de traición no tiene su raíz en el odio, sino en la inseguridad disfrazada de autoridad, la necesidad de dominar, influir o controlarte. Y cuando eso deja de funcionar, reaccionan, no por amor, sino por miedo a haber perdido su posición sobre ti. El poder no era la conexión, era la condición. El control no es la única razón por la que las personas se vuelven contra ti. A veces, es mucho más sutil, más personal. Tras las luchas de poder, llega algo aún más sutil, la sensación de ser castigado en silencio por tu progreso. Ahí es donde se arraiga la envidia que se transforma en resentimiento. A menudo, comienza con alguien cercano, alguien que antes te apoyaba, pero en el momento en que tu vida empieza a mejorar, su energía cambia. Dicen felicidades, pero suena forzado. Siguen apareciendo, pero falta la calidez. Sientes que se retiran, incluso cuando las palabras no han cambiado. Una de las primeras señales es cómo reaccionan ante tus buenas noticias. Compartes un triunfo y te regalan una sonrisa a medias. Asienten, pero cambian de tema rápidamente. El entusiasmo se ha esfumado. No es ira, es incomodidad. Tu crecimiento les hace sentir rezagados y en lugar de inspirarse, se vuelven amargos. Puede que notes sarcasmo donde antes había elogios, bromas que duelen un poco, comentarios como «debe ser agradable» o «no olvides de dónde vienes». Lo enmarcarán como humor, pero no lo es. Es un recordatorio pasivo de que ya no aplauden. Se están comparando. La distancia crece, pero no por discusiones o conflictos, sino por el peso de lo no dicho. No te atacarán directamente, simplemente dejarán de celebrarte. Lentamente, se volverán menos presentes, menos solidarios, menos genuinos.
Y cada vez que alcanzas un nuevo nivel, se alejarán aún más. Lo que hace difícil detectar este tipo de traición es que es silenciosa. Nadie la nota excepto tú. Está en las pausas, en los mensajes no respondidos, en el silencio tras tu éxito. No aplauden, porque les duele demasiado verte avanzar mientras se sienten estancados. Esto no es envidia en el sentido ruidoso y evidente. Es resentimiento que se acumula en segundo plano. Y cuando finalmente se manifiesta, el daño ya está hecho, no por lo que hicieron, sino por el tiempo que dejaron de estar presentes. Justo después de que aparece la envidia, comienza a formarse otro patrón, y es más duro. Es cuando dejan de resentirte en silencio y comienzan a voltear las cosas contra ti. Así se manifiesta la proyección. De repente, eres tú el egoísta, el frío, el que cambió. Estás confundido porque nada tiene sentido. Has sido constante, has sido honesto, pero ellos empiezan a actuar como si tú fueras el problema, porque en el fondo llevan una culpa que no quieren enfrentar. Ellos mintieron, pero a ti te llaman deshonesto. Son amargos, pero dicen que eres envidioso. Te expresas y ahora te consideran demasiado. Así es como funciona. En lugar de enfrentar su propio comportamiento, lo descargan sobre ti, de manera lo suficientemente alta y frecuente para que no tengan que mirarse al espejo. Cuanto más intentas explicarte, peor se pone, porque nunca se trató de hechos, sino de convertirte en el villano de una historia con la que puedan vivir. Torcerán lo que dijiste, reescribirán lo que hiciste, usarán medias verdades para pintar una mentira completa, y para cuando te des cuenta, ya te están tratando como alguien que no eres. Las personas que proyectan no pueden admitir que están equivocadas, así que construyen una versión de ti que les haga sentir en lo correcto. No es justo, no es racional, simplemente les resulta más fácil. Lo notarás en lo defensivos que se ponen cuando te mantienes calmado, en lo rápido que pasan de ser cercanos a ser fríos, en lo mucho que se esfuerzan en convencer a otros de que has cambiado, cuando la verdad es que ellos sí lo hicieron. Lo que empeora la situación es que comienzas a dudar de ti mismo. Eso es parte del daño. Llevas su culpa como si fuera tuya, pero no te confundas. Ese peso no te pertenece. Para cuando la traición aparece, rara vez es una sorpresa, a menos que hayas ignorado las señales. Esa es la parte que nadie quiere admitir. Hubo señales, reacciones que no coincidían con tu lealtad, cambios en el tono, pequeños cambios que no se sentían correctos. Este capítulo trata sobre reconocer esos movimientos tempranos, los que siempre aparecen antes de que alguien se gire. Comienza por la energía. Cuando alguien empieza a sentirse diferente, no te convenzas de lo contrario. Si la manera en que te miran cambia, si la calidez se desvanece, si sientes que se alejan, confía en ello. Tu instinto lo sabe antes de que tu mente quiera creerlo. Presta atención a cómo reaccionan las personas ante tus buenas noticias. Las verdaderas te celebran sin dudarlo. Las otras se quedan en silencio. Su sonrisa no llega a sus ojos. Cambian de tema o hacen una broma que suena a apoyo, pero se siente como un golpe. Eso no es inofensivo, es revelador. Observa patrones, no momentos aislados. Todos tienen días malos, pero si alguien te hace sentir que eres demasiado o no lo suficiente de manera constante, algo no está bien. La lealtad no se vuelve inconsistente de la noche a la mañana. Las personas no se alejan sin motivo. Observa cómo manejan tus límites. ¿Los respetan o los ponen a prueba? ¿Se oponen cuando dices no? Si el comportamiento de alguien cambia cada vez que te pones a ti primero, es una advertencia. El apoyo no debería desaparecer solo porque dejaste de ser fácil de manejar. Otra señal, cuando solo aparecen cuando necesitan algo. No sabes de ellos a menos que quieran acceder a tu tiempo, a tu energía, a tus recursos. Pero cuando es tu turno, silencio. Eso no es conexión, es conveniencia. No siempre podrás prevenir la traición, pero puedes dejar de fingir que no la sentiste venir. No olvidas la traición, la llevas en silencio, la repites en tu mente, intentas averiguar cuándo todo cambió.
Pero lo más importante que necesitas saber es esto: la traición no te define, expone a ellos. Cuando alguien se vuelve en tu contra, es fácil internalizar el daño. Empiezas a preguntarte qué hiciste mal. Te culpas por no haberlo visto antes, por confiar demasiado, por importarte siquiera. Pero el problema no fue tu lealtad, fue a quien se la entregaste. No se fueron porque fueras demasiado, se fueron porque no pudieron manejarte tal como eres. Tu fortaleza, tu honestidad, tu crecimiento, amenazaron lo que ellos no podían controlar ni igualar. Eso no es culpa tuya, es culpa de ellos. La verdad es que la traición no arruina las relaciones reales, solo elimina aquellas que ya estaban agrietadas. Las personas que se quedaron, aquellas que siguieron apareciendo, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles, son las que importan. El resto solo mantenía el espacio hasta que terminaron de fingir. Te sanarás de esto, no olvidándolo, sino aprendiendo de ello. Te volverás más astuto, más reservado. Dejarás de explicarte a personas que nunca escucharon y protegerás tu paz antes de otorgar tu confianza. Deja que la pérdida te enseñe, que el silencio hable más fuerte que las excusas que dieron, que el cuchillo en tu espalda te recuerde dejar de dárselo a personas solo porque dicen lo correcto. Y sobre todo, no busques claridad de personas que ya te han demostrado quiénes son. Si has llegado hasta aquí, gracias. Eso significa que el mensaje te llegó. Si te trajo claridad, considera suscribirte, dejar un me gusta o incluso enviar un super thanks. Ayuda a mantener este espacio vivo. Más verdad, menos ruido. Siempre.